Ok, bueno, pues en este punto ya tenemos más o menos un concepto claro de qué es un diferencial y qué es una derivada. Entonces, eso nos va a servir para establecer qué es lo que vamos a llamar funciones de estado, que son muy importantes dentro del campo de la física, de la química, de la ingeniería, específicamente en el campo de la termodinámica, se vuelven muy, muy importantes. Pero bueno, esto tiene relación con los diferenciales, especialmente lo que llamamos dentro del campo del cálculo multivariable. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Ok, entonces vamos a suponer que existe una función a la que llamamos f de x. Es una función de una sola variable. Si existe esta función, entonces nosotros podemos definir su diferencial o el diferencial de la función f de x. A ver, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de un diferencial? Nos estamos refiriendo al cambio dentro de esa función. Pero si f es función de x, entonces su cambio va a estar dado por la derivada de la función con respecto a x. Recordemos que la derivada de una función está dado como la derivada de la función es cómo cambia esa función con respecto a una cierta variable. Si f solo es función de x, pues va a ser la derivada de la función con respecto a x multiplicado por el cambio de la variable. Entonces, de hecho, nosotros podemos observar aquí de manera muy sencilla que lo voy a poner aquí abajo. Ahí está. Entonces, yo puedo observar aquí que si yo integro de los dos lados, si yo realizo la integral de la función, entonces, ¿qué tendría? La integral del diferencial de f debe de ser igual a, ¿qué pasa si yo integro del otro lado? Bueno, la integral aquí, cualquiera observaría, dice, oye, a ver, estás integrando una derivada, entonces propiamente debes de poder cancelar voy a copiar esto de aquí. Entonces, supongo que yo integro de los dos lados, y entonces, ¿qué va a pasar? La integral de la derivada se van a cancelar y me va a quedar esto únicamente como el integral. Si aquí observan, este diferencial y este diferencial se van a poder cancelar, y nada más me quedaría la integral del diferencial. ¿Y esto que me quedaría? La pura función de x. ¿Estamos de acuerdo? Y esto tendría que ser, obviamente, evaluado dentro de un límite superior y un límite inferior, como siempre lo hacemos. Pero bueno, o más una cierta constante, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros entendemos entonces que el diferencial está dado por la derivada por su cambio, es decir, lo que estamos midiendo es saber, bueno, esta función depende de x, y si x cambia, que es su variable de la que está la variable independiente, entonces la función a su vez va a cambiar. Pero ¿cuánto va a ser ese cambio? Ese cambio va a estar definido por cuánto cambió la función con respecto a x multiplicado por ese cambio que tuvo x. Es como una forma muy sencilla. Ahora, ¿qué pasa si yo propongo, por ejemplo, la existencia de una función g que va a depender de dos variables? Ahora tengo dos variables independientes. Entonces, ¿cómo voy a medir su diferencial? ¿Cómo voy a medir su incremento? Bueno, si recordamos, nosotros habíamos definido también anteriormente para una función que solo depende de una variable, pues yo había dicho, bueno, entonces el diferencial de la función está dado como la función de la función en su punto final, vamos a decir, en x, f, a ver, aquí está, en su ay, ¿por qué no me lo está escribiendo bien? Denme un segundito. Aquí estamos. Entonces, va a ser la función en su valor final, menos. Recordemos que los diferenciales lo que están midiendo es cambio. ¿Y cómo mido un cambio? Pues es fácil. Un cambio es el valor de la función en el valor final menos el valor inicial. Es una resta, básicamente. Entonces dices, bueno, entonces tu diferencial está dado como el valor final menos el valor inicial. Pero yo no conozco el valor final. Yo lo único que conozco es el valor de la variable independiente al comienzo del problema
y después conozco cuánto se incrementó. Ajá, sabemos que su incremento está dictado por el diferencial de x, el cambio que tuvo esa variable. Entonces esto lo puedo escribir, ajá, como la función, ajá, en x más el cambio que tuvo x o su incremento, que su incremento está dado por el diferencial, ajá, menos la función en su valor inicial. ¿Estamos de acuerdo? Entonces voy a esta definición me es muy práctica. ¿Por qué? Porque entonces ya tengo dos maneras en las que yo puedo medir el diferencial de una función. Ajá. Una mediante el valor final menos el valor inicial y otra mediante el cambio que se produjo a raíz de la evolución de la variable independiente. ¿Estamos de acuerdo? Estas dos definiciones me sirven mucho, de hecho las voy a juntar, me sirven mucho para expresar cómo está evolucionando una cierta variable. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, aquí ya puedo comenzar a trabajar. Ahora supongamos que yo tengo una función g, ya le puse una g mayúscula, y que esta función g, yo quiero determinar su diferencial. Entonces, lo que yo quiero determinar aquí es el cambio, el diferencial, cuánto es el incremento de la función g. Esta función g, pues voy a tomar la primera definición que había puesto. Esta de aquí arriba la podemos borrar. Ajá. Entonces voy a tomar la primera definición. Pues, ¿qué es el cambio de g? Ah, pues g va a ser entonces, ¿sí? Va a ser su x final, coma, y su y final. Lo que estoy diciendo es el valor final de g menos g, es g, ajá, en su valor inicial. Su valor inicial decimos que es x y su valor inicial es y. ¿Estamos de acuerdo? Pero bueno, ¿cómo decimos x final y y final? Yo no conozco esos valores. Lo que sé es que se están incrementando mis variables independientes. Se está incrementando x, la x tiene un incremento de un diferencial de x y la y tiene un incremento que es un diferencial de y. Entonces esto mismo lo puedo escribir como g, ajá, por x más el diferencial de x, coma, y más el incremento en el diferencial de y, como la función g menos el valor, como la función g depende de x y y, pues quiere decir que si hubo un incremento en x, tuvo que haber existido un incremento en, si hubo un incremento en g, tuvo que haber existido un incremento en x y y. ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿cómo determino? Bueno, aquí ya tendría entonces una expresión, pero ¿cómo determino cuánto vale esa x final? Esta que yo tengo aquí. Bueno, recordemos de lo que habíamos puesto de f para una sola dirección, ajá, cuando solo dependo de una sola variable, pues que nosotros podríamos hacer un despeje aquí, ¿no? Para una sola dirección, yo podría decir f de x más el diferencial de x, que es el incremento, puede estar dado como que, pues como el valor inicial, ajá, de dónde partiste, ajá, y puedo utilizar esta definición, más, ajá, de hecho la voy a copiar, esto. De esta forma yo puedo determinar el punto final. Estamos de acuerdo que de aquí puedo despejar y me queda el valor final. Entonces puedo utilizar esta misma definición aquí abajito. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vamos a copiarla. Y yo puedo decir, bueno, mi valor, vamos a darle un espacio más. Ahí está. Mi valor final, vamos a determinar primero el valor final, ¿sale? Entonces voy a utilizar esa misma definición que ya planteé en la parte de arriba. Yo sé que el valor final, pues, ¿por qué está dado? Por el valor inicial. Entonces, el valor inicial, quedamos que sería g de xy, ajá, más sería el cambio. Recuerden que una derivada lo que quiere decir es el cambio. Entonces, sería el cambio, aquí para una sola dirección fue el cambio de f con respecto a x. Cuando estoy trabajando con funciones que dependen de muchas variables, generalmente para poder determinar los cambios, yo utilizo algo que llamamos derivadas parciales. Ajá. Entonces sería la derivada parcial de g, ¿sí? Con respecto, ¿cómo lo hice? Pues determinaste el cambio de la función con respecto a su variable. Entonces puedo hacer el cambio de g con respecto a su primer variable, en este caso x, ajá, por el cambio que tuvo x, por el diferencial de x, que es cuánto se incrementó, más, ajá, tengo que hacer el cambio, vamos a determinar ahora el cambio,
pero en lugar de hacerlo con respecto a X, va a ser con respecto a Y por el incremento que tuvo en la dirección Y. Entonces, a ver, aquí ustedes preguntarán, bueno, pero ¿por qué pones este tipo de derivadas? ¿Por qué usas las derivadas parciales y no las derivadas normales? Estas de aquí son las que llamamos derivadas ordinarias. ¿Por qué utilizar parciales? ¿Por qué no utilizar ordinarias? Bueno, el problema es que yo estoy teniendo una función que depende de muchas variables, no depende de una sola. Ajá, depende de múltiples variables. Entonces, si yo quiero determinar el cambio total de esa función, pues tengo que determinar todos los pequeños cambios que puedan generarse dentro de esa función. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por eso puedo utilizar las derivadas parciales. Las derivadas parciales, recordarán que cuando yo derivo parcialmente g, todas las variables que no sean x se van a considerar constantes. Entonces, una derivada parcial es una derivada en la que solo me importan los cambios producidos por una sola variable. Entonces, todas las variables que sean x se van a derivar como siempre y las que no sean x se van a derivar se van a considerar constantes. Ajá. La diferencia con una derivada ordinaria es que yo derivaría con respecto a x y todas las que no son x se tienen que considerar ahí como que va a haber unas derivadas que yo no conozco. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, las derivadas parciales, de una manera sencilla, lo que me están midiendo es el cambio con respecto a una y solo una de las variables. Entonces, yo quiero determinar cuánto se incrementó, pues el incremento está dado como tu valor inicial, ajá, más el cambio que te produjo la modificación de tu primer variable, multiplicado por el cambio que tuvo esa variable, más el cambio que te produjo, la modificación de tu segunda variable, multiplicado por el cambio de esa variable. Entonces, estas cosas de aquí, estas derivadas multiplicados por diferenciales, lo que están haciendo es medir los cambios infinitesimales que me está produciendo la modificación de cada una de mis variables. Si yo me concentro solo en esta parte, lo que estaría viendo es el cambio de la función g, pero ese cambio, ¿quién lo produjo? Si yo estoy viendo esta parte, pues nada, sería el cambio que tuvo x. Si yo veo esta parte de acá, yo vería el cambio de la función g producido por y. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, pero como yo solo quiero los cambios de g y no quiero que esté haciéndome ruido lo que se modificó x y lo que se modificó y, por eso los tengo que cancelar multiplicando por su diferencial de y. Les recomiendo mucho que vean el video donde hablo de derivadas y diferenciales para que entiendan un poquito más este asunto, ¿no? Pero entonces así yo ya conozco el valor final de la función. Si sustituyo esto en la primera, ¿qué vamos a tener? Entonces, yo quiero determinar el diferencial de g. ¿Qué es el diferencial de g? El incremento único de g. Y el incremento único de g está dado por su valor final, pero ¿quién es su valor final? Su valor final es todo esto. ¿Estamos de acuerdo? Esto es el valor final de g. Creo que aquí ya todos lo están intuyendo. Menos el valor inicial. El valor inicial de g. Pero aquí ustedes pueden observar rápidamente y pueden decir, oye, pues el valor final, el valor inicial se está sumando y se está restando, ¿lo puedo cancelar? De hecho, sí, podemos cancelarlo. Vamos a hacerlo. Y entonces es un poco lo obvio, lo que ya estábamos intuyendo. Yo quiero saber cuál es el cambio total que tuvo mi función g. Pues determinas primero el cambio que tuvo por una de sus variables independientes y luego determinas el cambio que tuvo por la otra variable independiente. Y los tienes que multiplicar por los cambios que tuvieron esas variables a su vez para poder eliminar el error que te producen esas dos. ¿Estamos de acuerdo? Y de hecho surge algo muy curioso. Miren, vamos a hacer un despeje. Esto de aquí arriba ya no me sirve, entonces lo voy a borrar para que no me esté estorbando. Y va a pasar algo muy curioso. Supongamos voy a despejar de aquí este primer término, el cambio con respecto a x. Entonces vamos a decir que tengo esto. El cambio con respecto a x, pues ¿qué pasaría? Este pasaría restando, ¿no? Entonces me queda el diferencial de x. Por ejemplo, mejor aún, se me ocurre una mejor idea. Yo quiero determinar cuál es la diferencia entre una derivada parcial y una derivada ordinaria, que es la pregunta, ¿no? Porque luego nos dicen, bueno, pues sí, el simbolito es diferente, pero ¿por qué necesito dos derivadas? Si yo quisiera la derivada ordinaria de g, ¿qué tendría que hacer? El incremento de g dividido entre el incremento de x, ¿no? Entonces lo que tendría que escribir aquí sería una fracción, o bueno, una fracción. Lo que yo tendría que escribir aquí es el incremento total de g
porque yo quiero la derivada ordinaria. Las derivadas ordinarias lo que tienen de ordinario es que todo lo trabajan en totales. Sería el incremento total de g producido por el cambio en x. ¿Y cómo está haciendo? Pues puedo usar la definición que tengo aquí arriba. Ah, pues este es el incremento total de g. Ajá, y eso va multiplicado por... Ajá, aquí estamos. Ajá, por el incremento que tuvo la g con respecto a x, pero si estoy dividiendo entre el diferencial y aquí estoy multiplicando por el diferencial, pues este se va a cancelar. Más, ajá, el cambio que tuvo con respecto de y, Chihuahua, no se copió bien. Esperen, ahí estamos. Más el cambio que tuvo con respecto de y, pero estoy dividiendo con respecto al diferencial. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Pues aquí me va a quedar... me va a quedar, esperen, no coman ansias, escribo lento, ajá, el cambio de y, que es este que tenía aquí arriba, pero estoy dividiendo con respecto de x, ¿no? Entonces esto debe de ser sobre el cambio de x. Entonces, si se fijan, lo que estoy haciendo aquí es una vez la aplicación de la regla de la cadena. Y dices, ah, pues claro, el cambio que tiene g con respecto a x es la parcial que tiene g, o sea, el cambio que tuvo solo respecto a esa, ajá, sobre esa dirección, más el cambio que está teniendo por la otra derivada, ajá, únicamente por esa, multiplicado por el cambio de esta variable con respecto a esta. Ajá. Entonces tengo que aplicar la regla de la cadena. Si se fijan, es muy diferente entonces hacer una parcial que hacer una derivada ordinaria. Las derivadas ordinarias miden cambios totales. Las derivadas parciales, como su nombre lo dice, miden cambios parciales y solo se concentran en una dirección. Entonces, aquí lo bonito y lo interesante es que si yo puedo expresar el incremento de mi función, el cambio de mi función de esta manera, entonces yo estoy hablando de que tengo un diferencial total. Esto que tengo aquí es un diferencial total, pero no todas las funciones tienen un diferencial total. Y aquí viene una propiedad muy interesante. Ajá. Si yo quisiera decir, bueno, ok, ya tengo la definición de diferencial total. Yo quiero saber cuánto vale, yo quiero integrar, por ejemplo, esta función. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer la integral de esta cosa. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a integrar con respecto a dos puntos. Va a haber un punto inicial x1. Espérenme. Esperemos un instante. Ajá. O vamos a llamarlo x inicial, ajá, y va a haber un y inicial. Yo me quiero mover entre dos puntos, un x inicial y un punto y inicial, y lo mismo va a haber un punto al que tengo que llegar, un lugar al que tengo que llegar, que va a ser la x final, coma, y final. Entonces, lo que estoy diciendo es, yo me voy a trasladar entre dos puntos. ¿A quién voy a trasladar? Ah, pues a G. Entonces, estoy integrando, estoy obteniendo cuánto fue el total de... No estoy, recuerden que la derivada mide el cambio, la integral lo que mide es el área abajo de la curva o la primitiva. Lo que estoy haciendo es obtener G. Estoy integrando G a partir de esta cosa. Entonces, ¿qué voy a obtener? Pues literalmente también tendría que integrar este lado, ¿no? Entonces, si se fijan, yo tendría que hacer las integrales de este lado. Si se fijan las integrales, pues el diferencial de x se va a cancelar con el diferencial de x, me va a quedar solo el diferencial de g, la integral sería g, y aquí lo mismo me tendría la integral, me volvería a dar g, y evaluado en esos dos puntos. Entonces, si se fijan, yo lo que voy a tener aquí es lo mismo que voy a tener de este lado, y finalmente, pues nosotros sabemos que si yo integro el diferencial de algo, pues me da ese algo, ¿no? Entonces aquí sería obvio, es como si hago la integral de x, pues es x. La integral del diferencial de x, pues es x. La integral del diferencial de y, pues es y. Entonces la integral del diferencial de g, pues debe ser g. Pero tiene que ser g evaluado en estos dos puntos. Entonces va a ser g, ajá, evaluado en dónde. Va a ser g evaluado en la x final, ajá, y y final. ¿A qué me refiero con evaluado? Que voy a obtener el valor de g en los puntos finales menos el valor de g, ajá, en los puntos iniciales. ¿Estamos de acuerdo?
Entonces, lo que estoy obteniendo aquí, esto de arriba ya, bueno, ahorita lo voy a dejar tantito. Lo que estoy obteniendo aquí es cómo se integra, cómo puedo trasladarme de un punto de G a otro punto de G. De un valor a otro valor. Pero si se fijan, aquí pasa algo bien interesante. Como G es un diferencial total, entonces el valor de G, por ejemplo, si aquí lo hiciéramos, voy a tomar esto de aquí. Vamos a decir que esto es lo mismo, debe de ser lo mismo a la integral. Vamos a evaluar. Por ejemplo, si lo hago con respecto a X, pues, ¿qué tendría que ser? Tendría que ser integrar esta cosa, ¿sí? Ahí está. ¿Desde dónde? Pues si estoy integrando, pues tiene que ser con respecto al diferencial. ¿De dónde va a ser? De X final y X inicial, ¿no? X-inicial hasta... permítanme. Denme un segundo. De X inicial hasta una X final. Yo me estaría moviendo entre esos valores de X, y como estoy haciendo la parcial, aquí estamos de acuerdo que se van a cancelar y me va a quedar únicamente los cambios en Y, en los cambios totales en G. Entonces estos dos se van a cancelar, y lo mismo me va a quedar exactamente lo mismo, pero para el segundo diferencial. Más el segundo diferencial, ¿de quién es? El segundo diferencial es de Y, entonces puedo nada más cambiar aquí. Y me voy a mover entre Y final y Y inicial. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, estas dos cumplen la misma. Si yo hago estas integrales, voy a caer en estas definiciones, lo mismo que si yo hago esta integral, voy a caer en estas definiciones. Pero eso es bien interesante. ¿Por qué? Porque esto me está diciendo que el valor de G, o más bien la integral del cambio de G, si yo quiero medir el total de modificación que hubo en el cambio de G, en realidad de quiénes depende. Únicamente depende de los valores finales y los valores iniciales. Y eso es muy peculiar, porque entonces, ¿qué pasa si yo tomo una ruta extraña? Lo que me está diciendo esto es que el valor de esa integral de un diferencial va a depender únicamente de dónde arrancaste y dónde terminaste. Aquí me está diciendo de qué punto iniciaste y qué punto terminaste. Y eso te va a dar cuánto vale la función evaluada entre esos dos. ¿Estamos? Pero eso es muy extraño, porque ¿qué tal si yo tomo... Estamos de acuerdo que G depende depende de dos variables, o puede depender de 3 o 4, o de lo que sea. Pero entonces no importa qué ruta tomé para hacer mi modificación, al final lo único que me está preguntando es, ¿tú quieres saber cuánto fue ese cambio? ¿Quieres medir ese cambio? Solo dame el final y dame el inicial. No me importa por qué camino lo hiciste. Entonces eso es muy extraño. Es como si de pronto me importara solamente el final, la cima de la montaña, pero no importa por dónde subía la montaña. ¿Estamos de acuerdo? Entonces esa es una peculiaridad de G. Y ese tipo de peculiaridades solo suceden en algo que llamamos funciones de estado. Nosotros estamos de acuerdo que cuando definimos a G es una función que dependía de dos variables. Entonces, lo que me está diciendo esta cosa es que que esta cierta función tiene un valor que depende de dos variables, y en cada combinación que yo le dé a X y Y me va a dar un nuevo resultado, porque ese resultado está definido en todo mi plano. O más bien, está todo definido en todo mi sistema. A estas dos variables, esas dos variables son las que me definen el estado de mi sistema. Para un valor de X voy a tener un cierto estado, una combinación de X, Y, yo tengo un cierto estado. Y G va a tener un valor para esa combinación. Si yo cambio X y Y, entonces voy a tener un nuevo estado. Y G va a tener un nuevo valor para esa combinación. Entonces, técnicamente los valores de G ya están definidos para cualquier combinación de X y de Y. Ya los tengo definidos, y lo único que tengo que saber para medir el cambio en G, saber dónde partiste y dónde terminaste, pero únicamente. Entonces eso es maravilloso, porque entonces G está definido por las variables de estado, y por eso la podemos llamar función de estado. Ahorita vamos a ver eso cómo se liga con la termodinámica, pero lo más interesante
es que yo necesito entonces una forma de poder evaluar si mi función, si mi diferencial, por ejemplo, yo tengo una función, no sé, por ejemplo, en termodinámica es muy común trabajar con el trabajo, el calor, la energía. ¿Cómo sé si esas variables son funciones de estado o no lo son? Porque si son funciones de estado, para cada combinación de mis variables tienen un cierto valor ya definido. Ajá, por ejemplo, la energía. La energía va a estar definida para una combinación de presión, volumen y temperatura. Pero si yo las cambio, pues va a cambiar. Pero no importa por qué ruta las cambié. Mientras que el calor o el trabajo sí depende bajo qué criterios tuve que hacer mi cambio. Ajá. Entonces, algo bien importante es saber cómo encontrar o cómo saber si la función con la que estoy trabajando es una función de estado o no lo es. Bueno, si es una función de estado, es porque puede ser expresada por un diferencial total como esta cosa. Ajá. Y entonces, ¿qué tendré? Uno de los criterios que tendría que hacer, pues es hacer todas las posibles rutas, cubrir todas las posibles rutas para ir entre dos puntos. Entonces, vamos a ver un pequeño detallito, ¿no? Entonces, vamos a cambiar un poquito, nos vamos acá. Vamos a ver. Entonces, supongamos que yo tengo una cierta función, ajá, que se llama sigma, ¿sí? Pero esa función, por ejemplo, vamos, denme un segundito. Ok. Vamos a decir que mi función depende de X y Y. Entonces yo quiero moverme desde el punto X0, Y0 hasta el punto X1, Y1. Ajá. Y tengo una cierta función, me invento una función cualquiera que se llama sigma, ¿sí? Es más, vamos a proponer dos funciones sigma y estas dos funciones están definidas por esta cosa, ¿no? Entonces, yo quiero saber si sigma representa un diferencial total. Un diferencial total sería como el de G. G tiene un diferencial total, ¿por qué? Porque puede ser expresado como la derivada la derivada parcial con respecto de X por el incremento de X más la derivada parcial con respecto de Y por el incremento de Y. Entonces, G tiene un diferencial. Puede ser diferenciable totalmente. Ajá. Y G es una función de estado. Yo quiero saber si sigma es una función de estado. Entonces, ¿qué nos decía mi criterio hace ratito? Pues solo me importa el valor final y el valor inicial. Entonces, aquí tengo dos propuestas para sigma. Sigma 1, que es de esta forma, y sigma 2, que es de esta forma. Vamos a hacer primero con sigma 1. ¿Qué me decía mi criterio? Pues intégrala. ¿Ok? Entonces, lo que tengo que hacer, mi primer criterio sería establecer sus integrales. Las integrales de sigma 1, ajá, pero recuerden el criterio, me decía, tú puedes integrar por cualquier ruta y te tiene que dar el mismo valor, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tengo un gráfico donde tengo el plano XY y yo quiero moverme desde el punto 1, ajá, hasta del punto X0, Y0 hasta el punto X. Yo quiero hacer este desplazamiento, pero yo puedo tomar esta ruta o puedo tomar esta ruta. Si sigma es el diferencial total de algo, entonces esa sigma puede ser integrable y me tiene que dar el mismo valor si tomo la ruta 1 o la ruta 2. Ajá. Entonces yo tengo que expresar las derivadas las integrales de sigma para las dos rutas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces tengo que integrar a sigma en las dos rutas. Yo quiero saber si sigma es el diferencial total de algo, porque si sigma es el diferencial total de algo, entonces sigma es el diferencial de una función de estado. Y yo quiero saber si tengo una función de estado, porque si tengo una función de estado, quiere decir que el valor de esa función que es diferenciable mediante sigma, pues está definida en cualquier punto de mi plano. Entonces, bueno, yo expreso mis integrales, pero sigma está definido de esta forma, entonces lo sustituyo de esta forma. Y entonces tengo que hacer estas integrales. No nos tardaremos mucho. Esas integrales ya son integrales definidas. Ajá, entonces pues, tengo que integrar con respecto de y, tengo que integrar con respecto de x y luego evaluar los límites de integración. Ajá, entonces esas integrales me darían esta cosa. Entonces la primera integral, la segunda integral, las puedo definir de esta manera. Y en estas integrales, si yo agrupo términos, me va a quedar esta cosa. ¿Estamos de acuerdo? Ahí se vuelve una chambita de cálculo integral, nada más. Recuerden la integral de x con respecto de y, pues es y, ajá, y tengo que evaluarlo entre sus dos límites de integración. La integral de x con respecto de y, la integral de y con respecto de x, pues es x, ajá, y tengo que evaluarlo entre sus dos límites, ¿sí? Luego tendría que hacer lo mismo para la segunda. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, bueno, ya nos queda de esta forma. Ahora,
una vez que nosotros integramos, pues llegamos hasta este resultado. Esto fue utilizando la ruta 1. Ajá. Si se fijan, lo que hice fue moverme de x0, y0 a x1, y0. Aquí lo vemos, de x0, y0 a x1, y0 y luego a x1, y1. Ajá. Entonces de x1, y0, sería este punto, hasta x1, y1. Y lo mismo tengo que hacerlo para, lo mismo tendré que hacer para la segunda ruta. Sería moverme de x0, y0 a x0, y1 y luego a x1, y1. Entonces vamos a hacer la segunda ruta. Para la segunda ruta, esperen, a la primera ruta vamos a ponerle, vamos a identificarla porque si no como que no sabemos con qué estamos trabajando. Entonces esta es la ruta 1. Ajá, y voy a hacer la ruta 2 una vez completita. Ajá. Aquí está la integral. Ya la había hecho previamente, entonces no se preocupen. Entonces la ruta 2 me dice, tú vas a integrar desde x0 a y0 hasta x0, y1. Aquí está la primera integral. Y luego vas a integrar desde x0, y1 hasta x1, y1. Desde x0, y1 hasta x1, y1. ¿Cómo está definida mi función? Recuerden que estoy trabajando con la primer sigma, con esta de aquí arriba. ¿Estamos de acuerdo? Entonces está definida como x de y más y de x. ¿Ja? Entonces hago estas integrales, aquí están ya resueltas, y las evalúo y me queda esta cosa. Entonces, si se fijan, por la ruta 1 y por la ruta 2 me dio el mismo valor. Eso quiere decir que esta de aquí arriba sí cumple con el criterio y entonces esta es un diferencial total. ¿Qué quiere decir que es un diferencial total? Que si yo integro sigma, yo voy a obtener una función de estado. Una función que tiene un valor para cada combinación de puntos. Entonces ya no me tendré que preocupar por qué ruta tome. Siempre me tendría que dar el mismo valor. Ajá. Vamos a hacer el experimento ahora con sigma 2. Entonces, con sigma 2, ¿qué tengo que hacer? Bueno, tengo que hacerlo, voy a hacer los mismos desplazamientos. Moverme de x0, y0 a x1, y0 y luego a x1, y1. Y por otro lado, tengo que irme de x0, y0 a x0, y1 y luego de x0, y1 a x1, y1, ¿no? Entonces, voy a plantear las integrales. Ya las hice previamente para no perder muchísimo tiempo aquí. Sí, yo sé que se ven como un montón. Esperen, vamos a bajar tantito. Esta les voy a quitar tantito. Ya vimos que la primera sí cumplió. Ya la puedo quitar. Vamos a ver la segunda. La segunda, pues ya saben, estamos tomando primero la ruta 1 y luego la ruta 2. En la ruta 1 me muevo de x0, y0 a x1, y0. Ajá, la estoy integrando. Y luego de x1, y0 a x1, y1. Sustituyo el valor de mi integral. Estamos trabajando, voy a indicar, bueno, estamos trabajando con esta sigma de aquí abajo. Ajá, entonces está definida como x por el diferencial de y menos y por el diferencial de x. O lo podemos leer como x por el cambio de y menos y por el cambio de x. Ajá. Entonces hago estas integrales y obtengo este valor que está aquí. Lo voy a separar un poquito porque se ve muy apretado. Dame un segundo. Entonces, bueno, entonces lo que tengo es, tengo que integrar la primera, ¿sí? Entonces, la integral de la primera ya resuelta, me queda como x0 por y1 menos y0, menos y1 por x1 menos x0. Ajá. Evalúo y agrupo términos y me queda esta cosa. Me queda 2 veces x0 y1 menos y0 x0 menos x1 y1. ¿Ok? Ahora, yo hago la segunda ruta. La segunda ruta me marca, tú tienes que ir desde x0, y0 a x0, y1 y luego a x1, y1. ¿Ok? Bueno, pues vamos a hacerlo. Entonces, planteo mis dos integrales porque estoy dando 2 pasos. Puedo hacer 3 pasos, 4 pasos, 5 pasos, los que yo quiera. Ajá, depende de la ruta que yo tome. Y entonces voy a tomar 2 integrales, porque solo son 2 pasos, de x0 a y0 a x0, y1, y luego de x0, y1 a x1, y1, ¿ok? Sustituyo mi función sigma, me queda de esta forma, ajá, y luego ya hago las integrales y evalúo, ¿no? Aquí está el resultado de la integral y cuando la evalúo me da esto. Entonces, aquí yo observo algo muy peculiar, ¿sí? El valor final que tengo en las dos integrales, aquí se parece, pero en realidad esta es x0, y1 y este es x1, y0. Me está dando dos resultados diferentes. Entonces, eso me dice que esta función sigma no es un diferencial total. Entonces, si yo integro sigma, yo no voy a obtener una función de estado. Voy a obtener una función, pero quizás esa no es una función de estado.
Ajá. Entonces, esa función no tiene, esa función sí depende de qué ruta tomes para obtener su valor. Ajá. Entonces, eso afecta porque quiere decir que para distintas combinaciones de X y Y, yo voy a tener, yo no solo para distintas combinaciones de X y Y, yo voy a tener diferentes valores, sino también depende de por qué camino obtuviste esa X y por qué camino obtuviste esa Y. Eso es bastante problemático. Ajá, yo lo que quisiera idealmente es que mis funciones pues ya tengan un valor definido para cada combinación de X y Y independientemente de la ruta. Ajá. Entonces, bueno, siguiendo estas condiciones, entonces yo puedo decir que la función sigma 2 no es una función de estado. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, para terminar, si estamos de acuerdo, tendríamos que decir que tengo que hacer la evaluación de esta cosa un montón de veces por un montón de rutas, porque pues, hay infinito número de rutas y eso sería demasiado desgastante para mí. Tendría que evaluar todos para ver si en una de esas no me equivoqué, porque puede que dos rutas me den el mismo valor, pero quizás la tercera no. Hay un método más fácil. Yo puedo decir que si observamos aquí, ¿qué pasa si yo derivo bueno, si vemos g, pues es una función, si yo derivo parcialmente g con respecto a x, pues me va a dar una cierta función. Entonces a esta cosa la puedo llamar una función r. Ajá. Y si yo derivo g con respecto de y, me va a dar otra cosa. A esa cosa la puedo llamar m, por ejemplo. O vamos a usar los nombres clásicos que son m y n, ¿no? Entonces, aquí pasa algo muy curioso. ¿Qué pasa si yo derivo cruzado? Es decir, yo lo que hago es derivar, vamos a derivar n, ajá, voy a copiarme esto para que escriba un poquito más rápido. Voy a derivar n con respecto de y. Y voy a derivar a su vez m, ajá, m con respecto de x. ¿Qué va a suceder? Pues esto es lo mismo, ajá, que si yo hiciera la doble derivada de g, ¿sí? Bueno, aquí es lo mismo que si yo hiciera la derivada de g, ajá, con respecto de y. Ay, no se escribió. Ahí está. Esperen, no se ha escrito. Sí, no ha aparecido. Ahí está, ahí está. Es como si yo hago la derivada de g, esta es una segunda derivada. Entonces es como si yo derivo dos veces g con respecto de x, y la otra es como si yo estoy haciendo una derivada cruzada, primero con respecto de x y luego con respecto de y. ¿Estamos de acuerdo? Y aquí estaría haciendo una derivada con respecto de x y luego con respecto de y. Pero los dos son la misma función g. Entonces, si las dos son la misma función g, técnicamente a mí me da un poco lo mismo si lo hago primero en dirección x y luego en dirección y. Entonces, estas cosas, pues, ¿cómo tienen que ser? Pues tienen que ser iguales. No, no son cero, son iguales. Ajá. Si este criterio se cumple, entonces m y n tienen que ser iguales. Entonces, si este criterio se cumple, me está hablando de que la función g es una función de estado. Este es un segundo criterio para determinar si g es una función de estado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para no perder tantísimo tiempo, yo otra ruta que hubiera podido tomar, por ejemplo, para hacer mis aproximaciones, vamos a hacer... vámonos aquí. Entonces yo puedo usar, en lugar de tratar de medir todas las rutas posibles que me lleven de un punto a otro, mediante integrales, que es bastante desgastante, pues yo lo que puedo hacer es simplemente establecer mis funciones. Entonces, por ejemplo, yo establezco para sigma 1 y sigma 2, yo establezco el criterio donde x es una función r y y es una función q. Ajá. Que son los que, ¿por qué? ¿Por qué los estoy poniendo como r y q? Porque son los que están pegados a los diferenciales. Y aquí x, pues es para sigma 2, pues hay una función r2 y para sigma 2, pues hay una función q2. Entonces lo que tengo que hacer ahora es justo derivar cruzado, como lo hice hace rato. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Tendría que hacer esto. Tendría que derivar, por ejemplo, para R1, el que está pegado con el diferencial de X, lo derivas con respecto de Y. Es lo que decía mi criterio.
Entonces, esto sería el que está pegado con X, pues es una Y. Derivada de Y con respecto a Y es 1. El que está pegado con Y, lo derivas con respecto de X, que sería Q. Q está pegado con Y, que es este. Entonces sería eso tendría que derivar, aquí está mal. Esto sería con respecto de X. Denme un segundo, porque ahí ya notamos un error. Entonces, esto es una X. Ajá. Vamos a ponerlo más chiquito, ¿no? Porque esto es una X gigantesca. Entonces, bueno, no importa. Ajá. Entonces, lo que estoy diciendo es aquí. Ajá. Esto es con respecto de X, ¿eh? Lo voy a escribir aquí en chiquito. En chiquito, eso no es chiquito. Ahí está. Con respecto de X. ¿Sí? Entonces, la derivada de X con respecto de X. Ajá. Déjenme, porque no se quiere mover. Ahí está. Ahí está. La derivada de X con respecto de X debe de ser 1. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si yo derivo R1 con respecto de y Q1 con respecto de X, me está dando el mismo valor. Eso quiere decir que sigma 1 efectivamente es una función de estado. Mientras que si yo lo hago para sigma 2, entonces tengo que derivar el que está con el diferencial de X, lo derivo con Y. Entonces sería ese al menos Y. La derivada de menos Y con respecto de Y es menos 1. El que está con Y tengo que derivarlo con X. Ajá, el que está con Y es X. La derivada de X con respecto de igual aquí, lo mismo error. Bien alto. Regándola como siempre. Aquí. Entonces este tampoco. Esto está mal. Ajá. Entonces este es con respecto a X. Entonces la derivada de X con respecto de X debe de ser 1. Si se fijan, estos dos valores son diferentes. Lo que me está diciendo es que sigma 2 no es una función de estado, lo que yo ya había establecido mediante las integrales. Y esto es bien importante porque si yo puedo identificar una función de estado, o puedo encontrar una función que no es una función de estado, o un diferencial total y una función que no es un diferencial total, entonces yo puedo saber si esa está evaluada o si tiene un valor fijo para cualquier combinación de dos puntos en mi sistema. ¿Estamos de acuerdo? Y eso es muy útil porque entonces me puedo saltar todas las rutas posibles, las puedo reducir en final e inicial. En cambio, si no es una función de estado, sí tengo que pelearme con cada ruta posible. ¿Sale? Entonces, bueno, ya tenemos dos criterios para definir si tengo o no una función de estado. Y de hecho, muchas veces estas funciones, estos diferenciales totales, cuando tengo un diferencial total, pues justamente le llaman una ecuación diferencial exacta y es muy fácil trabajar mediante algunos métodos relacionados con esto de ecuaciones diferenciales. ¿Sale? Pero eso es para otra conversación. Ahorita lo que me interesa y lo que tenemos que saber es que yo puedo tener, cuando tengo funciones que dependen de muchas variables, esas funciones pueden ser o no funciones de estado y pueden ser o no diferenciales totales. Si son diferenciales totales, quiere decir que pueden ser expresados como, bueno, pueden obtenerse de ahí una función de estado. Y si es una función de estado, quiere decir que para cualquier combinación de mis valores, yo voy a tener un punto o voy a tener un valor de mi función y que ese valor no va a cambiar independientemente del método que utilice para obtener esos valores. ¿Estamos de acuerdo? Si no es una función de estado, entonces la ruta que tomes para tener tu siguiente estado sí va a afectar el valor de esa cierta función. ¿Sale? Eso va a ser muy importante en el campo de la termodinámica y en algunos otros campos, por ejemplo, en química, en física y así, porque nos va a decir qué cosas, qué propiedades dependen solo de la combinación de valores. Por ejemplo, la energía interna en un sistema solo va a depender de la relación de presión, volumen y temperatura del mismo sistema, mientras que el calor o el trabajo va a depender de cómo moviste tu presión, volumen y temperatura. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, bueno, espero que haya quedado más o menos claro. Y bueno, ya estaremos hablando más adelante de estas cosas. ¿Sale? Si hay dudas, pues ahí me escriben. Si no, pues no. Cuídense.